Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Mercado Argentino de Valores, financiamiento para pymes y economía real del país. Sofingen, financiando la economía real. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Yo soy Enrique Sebach, como ya lo saben. Y bueno, quería hacer una pequeña introducción vinculado lamentablemente con este caso de Libra, pero déjeme hacer una introducción un poco más amplia. La Argentina está hoy en medio de un cambio de régimen. ¿Qué es un cambio de régimen para pensarlo en la Argentina? Bueno, venimos de décadas en donde predominaba el Estado invirtiendo y gastando y el sector privado ahorrando. Y cuando el que gasta y el que invierte es el Estado y el que ahorra es el sector privado, lo que tenemos es una economía estancada, porque el que tiene que gastar e invertir es el sector privado y el que tiene que ahorrar es el sector público. Como el sector público gastaba e invertía improductivamente, eso es déficit fiscal, y la contraparte de ese déficit fiscal fue el ahorro del sector privado, que seguramente, como todos sabemos, hizo ese ahorro fuera de la economía argentina. Entonces, quebrar este régimen y pasar a un régimen en donde invierta el sector privado requiere convencer al sector privado que invierta, valga la redundancia. Y la inversión, tanto en una empresa como en un país, se atrae con dos cosas, con un relato y con números. Y no digo relato en un sentido despectivo, lo digo en el sentido que le da el historiador Harari, Yuval Harari, que es un controvertido historiador israelí, que en un libro, quizás su libro más famoso, si podíamos llamarlo así, que se llama Sapiens, él sostiene que el Homo sapiens, o sea, nosotros, por más que algunos no parecen, terminamos imponiéndonos sobre el resto de los animales del reino de la Tierra, porque tenemos una capacidad que no tienen los animales, que es la capacidad de abstraer, la capacidad de ir detrás de una abstracción. O sea, uno puede juntar, no sé, invento, porque no conozco de la naturaleza, tanto de zoología, pero, no sé, debe haber una manada de 30, no sé qué, que se juntan para algo muy concreto, cazar, conquistar un territorio, alimentarse, tomar el agua. Ahora, juntar a millones de personas, coordinarlas, para enfrentar un peligro común o para imponer una idea común, eso solo lo puede hacer el ser humano con la abstracción. Y ese es el relato. Es decir, puede ser una religión, millones de personas siguiendo una religión y imponiendo ciertas cosas. Puede ser una idea política, digamos, ¿no? Es decir, lo mismo. Puede ser una idea nacionalista. Es decir, qué sé yo, el otro día fui a ver la final del ATP de Buenos Aires, y jugaba un argentino contra un brasileño. Y yo la verdad que el argentino que jugaba no lo conozco, no es amigo mío, no soy un fan de él, tampoco está entre los que yo considero más destacados del tenis, pero era argentino, y como era argentino compartíamos la abstracción de pertenecer a la misma nación, y entonces yo estaba a favor porque ganara, y me hacía mala sangre cuando tiraba la pelota afuera. Y lo mismo le pasaba a los, 6.000, 10.000 personas que estaban allí, que no estaban allí porque eran parientes de Cerúndolo o amigos,
Estaban allí porque compartían ese relato común, digamos, ¿no? Entonces, la Argentina está ingresando en este cambio de régimen con un relato y números muy positivos, por supuesto, de ciertos temas. Y aquí me parece que es donde entra el caso de Libra. Mire, yo no tengo dudas de la honestidad del presidente. La verdad que no tengo ninguna duda de la honestidad del presidente. Pero lo cierto es que sin que el presidente hubiera difundido ese tuit que difundió, la moneda no hubiera tenido el volumen que tuvo y los 4 o 5 vivillos, porque aparentemente como son cadenas transparentes se puede saber por lo menos las billeteras que operaron este negocio, no hubieran ganado la plata que ganaron. O sea que acá hubo gente que ganó mucha plata en torno a un tuit del presidente que difundió una idea que aparentemente podría ser buena, podría ser mala, no lo sé. De manera tal de que, siendo el presidente una persona honesta, hay gente que se benefició de su proceder. Sea porque lo usaron, y entonces ahí tiene que aparecer quiénes usaron al presidente, sea porque, bueno, el presidente en su inocencia o en su, como él mismo dice, en su entusiasmo por ideas que puedan ayudar a la Argentina, se dejó llevar sin averiguar demasiado de qué se trataba. Y esto no empezó el día del tuit, sino que empezó varios meses antes, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que si algo deja este episodio, tiene que ver justamente con el relato. Porque Milei lidera un proceso de cambio en donde él es el relator del relato, otra redundancia, ¿no es cierto? Es el abanderado del relato. Y cualquier cosa que menoscabe esa credibilidad, esa fuerza que el presidente tiene, por supuesto, esas ganas o esa capacidad de movilizar otra vez en torno de un abstracto las fuerzas de la inversión en la Argentina, y queda dañada. Es decir, la marca Milei queda dañada. El tiempo dirá si es un pequeño daño, que no pasa nada porque lo va a recuperar y yo aspiro a que eso pase, o bueno, puede ser algo más profundo o no. Pero lo cierto es que acá el presidente tiene hoy una responsabilidad muy grande, que no es solamente presidir la Argentina, porque esa responsabilidad la tuvieron muchos otros antes que él y otras, sino tiene la responsabilidad de encabezar y liderar un cambio de régimen. Y esa responsabilidad es muy grande porque no queremos, por lo menos yo no quiero sumar a los demás, que vuelva el populismo que estamos dejando atrás, afortunadamente. Entonces, me parece que esa responsabilidad, como lo dijo el propio presidente, tiene que transformarse y decir, bueno, miren, acá hay un manejo institucional que estuvo mal hecho, va a haber que hacerlo de otra manera, va a haber que filtrar mejor quiénes rodean al presidente y quiénes se pueden acercar, hacer averiguar mejor los proyectos que respalda o que no respalda. En fin, las cosas que se hacen habitualmente en un entorno de la presidencia de la Nación. Y otra vez, creyendo profundamente en la honestidad del presidente. Entonces me parece que es ahí donde este episodio micro, si se quiere, con 4 o 5 vivos ganando unos millones de dólares a costa de otros que, bueno, que como dice el presidente, jugaron, ganaron o perdieron, es ahí donde este episodio micro se convierte en un episodio macro. Macro en el sentido, insisto, de que a los buenos números hay que reforzarlos con un buen relato y no hay que hacer mella, no hay que afectar ese relato. Ya venimos.
AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. La economía sin secretos. Enrique Sebach pone un zoom sobre la economía cada martes de 19 a 20 horas en Ecomedios, AM 1220. Esta nueva sección, se me ocurrió invitar a un amigo y un gran, yo diría el gran historiador del conurbano argentino, o el conurbano de Buenos Aires, que es Jorge Osona. Así que Jorge, gracias por venir y por estar acá. Sí. Jorge, a ver, yo posiblemente exagere, o no, vos me corregirás, pero me parece que el conurbano es una síntesis del fracaso de muchas cosas de la Argentina, ¿no es cierto? El fracaso de la descentralización a las provincias, el fracaso del monopolio de la seguridad, el fracaso de una economía, la desaparición de un cinturón industrial pujante, de un modelo que se fue, porque era el modelo de la sustitución de importaciones, etcétera, y la irrupción de cosas, bueno, por lo menos raras, para llamarlo de alguna manera. Así que quería hacer el paneo con vos, porque yo creo que tiene mucha influencia en la macro, porque el éxito de este programa, o de este cambio de régimen, como yo decía antes, también depende que solucionemos estas cosas que están al margen de la macroeconomía, pero no tan al margen, ¿no? Y no, porque finalmente acá estamos en presencia de un problema. Si uno se remite a la inseguridad del Gran Buenos Aires, ahí tenés el gran problema, no de la informalidad, porque la informalidad es el 60% de la economía argentina. Tiene que ver que el Gran Buenos Aires concentra 13 millones de personas. En un país con 46 millones te puedes, ¿no?, dar una idea de la magnitud. Este es un problema de todos los conurbanos en general, pero obviamente el metropolitano, ahí hay un síndrome metropolitano entre Gran Buenos Aires y Capital, que es cultural, que es económico, etcétera. Ahora, durante muchos años, o por lo menos hace 20 años, tal vez un poco antes, el Gran Buenos Aires estuvo regido por lo que se llama administración de la pobreza, que fueron distintos paliativos o distintos sistemas que prometían sacar a la gente de la informalidad y ponerlas en la economía en blanco. Fracasaron, incluso muchos fueron una estafa, ¿no? Una verdadera estafa, como es el caso de los movimientos sociales. Bueno, eso desapareció a raíz del cambio de gobierno. Ahora, mientras tanto, han quedado las organizaciones residuales, porque la administración de la pobreza no era solo los planes, era la explotación a través de talleres clandestinos, de la trata, del narco. Hay toda una serie de dispositivos que siguen vigentes y que se potencian, ¿verdad?, como consecuencia de la desaparición de las cooperativas, por ejemplo, de los viejos dispositivos. Y eso es lo que se está sintiendo ahora. Ese es un ingrediente. El otro ingrediente es que gente muy joven que no tiene proyecto de vida, les da lo mismo vivir que morir, saben que van a morir pronto y consecuentemente viven a mil, algunos bajo la explotación de distintos sectores, de distintas bandas delincuentes. Ahora, en muchos casos esas bandas remiten al poder, porque están vinculados, ¿verdad?, a los intendentes, están vinculados a la política, a la justicia, a la policía, etcétera. Y ahí ves la explotación, porque eso genera cierto orden que parece que se desordena a raíz de la juvenilización y de la infantilización de la miseria, ¿no? Genera votos predecibles, ¿no? Y a su vez genera ingresos a partir de toda una serie de actividades ilegales que remiten fondos hacia arriba y complementan o suplementan los fondos que no se obtienen mediante la recaudación legal y mediante la coparticipación secundaria de la provincia, que a su vez es subfinanciada desde el gobierno federal, un poco lo que decías vos, ¿no? Este federalismo tan raro que tenemos, que en realidad no es ni federalismo ni unitarismo, no es nada, y que en algún momento va a haber que plantear, ¿no? Un punto me parece quiero resaltar este punto, porque
De alguna manera, el gobierno de Milei, como corresponde, digamos, terminó con esa intermediación de las cooperativas, de los movimientos sociales, de los beliboni de este mundo, etcétera, que digamos, se quedaban con un vuelto y no solucionaban nada. Pero no puso nada a cambio. Sí. O sea, yo sé que, para ser justo, mejoraron mucho la asignación universal por hijo, fue lo único que creció en términos reales en el presupuesto, y el plan alimentar, etcétera, y que por supuesto la baja de la tasa de inflación te mejora la situación. Pero claro, no te cambia la organización que había detrás de esto, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, vos planteaste cosas bien complicadas, porque allí hay una economía, es decir, no hay, es decir, en medio de la pobreza, en todo caso, hay una economía funcionando de cierta manera que, como vos decís, se junta con la política, se junta con la justicia, se junta con la policía. Ahora, cuando vos lo describís así, yo digo, bueno, esto no tiene arreglo. Mirá, arreglos siempre hay. El problema es que haya decisión política para hacerlo. Ahora, cuando esto es un statu quo del cual viven gente que no precisamente son pobres, bueno, ahí tenés un problema cultural, no económico. Ahora, acá hay otras cuestiones más coyunturales. La cuarentena fue lo que hizo detonar la administración de la pobreza, porque el estado presente no funcionó o se desfondó. Consiguientemente hay un fenómeno sociocultural que no está siendo demasiado estudiado, ¿no? Que es un impulso que uno ve de gente que empieza a emprender y a hacer cosas y cuyo aprendizaje fue la penuria económica de la cuarentena. Ahora, esa gente que le va relativamente bien, aunque sea en la economía informal, haciendo miles de cosas, desde el cartonerismo hasta la producción de comida, hasta la producción de, o qué sé yo, locutores, fiestas infantiles, peluquería, masoterapia, y hacen muchas cosas al mismo tiempo. Y les va muy bien, y en muchos casos obtienen más recursos que los propios trabajadores formales o incluso que los profesionales. Bueno, esa gente es el botín de guerra, porque están, ¿no?, entre los sectores residuales de la marginalidad, ¿verdad?, y un Estado que prácticamente los ha dejado a la deriva. Y ahí tenés un poco el núcleo explicativo de esta conflictividad. Si te pones a pensar, también ahí estamos ante el escenario de la batalla cultural, porque son dos concepciones. Vos hablabas del relato recién en tu editorial. Son dos relatos distintos. El relato de la gente que trabaja, que quiere orden, que está encerrada, enceldada en sus barrios, donde no rige el Estado de Derecho, sino los códigos impuestos por estos sectores, que, bueno, se potencian a raíz justamente de del fin, de la caducidad de los viejos sistemas administrativos de la pobreza. Ahora, bueno, esto que decís, o sea, eso quizás justifique por qué a Milei le fue relativamente bien en los votos de estos sectores, o sea, del que estaba en el medio en esa torta y dice, mira, yo trabajo, como dice Milei, yo trabajo por mi cuenta, no quiero al Estado porque al final me fue peor, y quiero que la seguridad me saque de encima a todos estos otros que están mal, o sea, la mano dura y el no Estado es lo que más me conviene. ¿Esta gente está decepcionada o está contenta? No, mira, hay una mezcla de impresiones. Por supuesto que el peronismo y el kirchnerismo son una marca, son una marca y hay mucha gente que se siente atraída. Ahora, también es cierto que hay un cambio generacional y a un pibe que hoy tiene 20 años y que trabaja de repartidor, entre otras cosas, y que sabe que no sabe a ciencia cierta si vuelve a su casa a raíz de todas las acechanzas. Andale con el discurso oficial, no quiere saber nada, y por eso a Milei le fue tan bien en las elecciones en ese sector, mucho mejor incluso que a Macri y sin territorios, porque es un outsider, no había un partido anterior, por lo tanto no tiene ninguna intendencia, ahora se están sumando algunos, pero lo cierto es que obtuvo más votos que el propio Macri. Eso se ve muy bien en la tercera sección del Gran Buenos Aires, donde Milei hizo su peor elección, pero mucho mejor que Macri en los mejores tiempos. Entonces, ahí tenés un fenómeno o un epifenómeno político de una transformación social profunda que avanza y que está fuera del radar de los observadores. Yo lo estoy estudiando un poco, lo veo cotidianamente, comparto, porque vos viste el conurbano y esto lo palpás, ¿no? Y el tema es, bueno, que ahí tenés toda una serie de sentimientos encontrados respecto de la sensación de inseguridad, porque
no hay demasiada conciencia que esto se debe al gobernador o al intendente. Y entonces lo más fácil es atribuírselo al gobierno nacional. ¿Y eso por qué? Porque el conurbano bonaerense es un gran trastorno, es justamente un fenómeno inscripto en una provincia que no existe, como la provincia de Buenos Aires, que en los hechos no es una provincia y que se referencia en la capital, pero la capital le da la espalda, la ignora y cree que es un territorio incógnito. Entonces es muy complejo esto. ¿Por qué decís, ya lo dijiste 2 veces, que la provincia de Buenos Aires no existe? Porque no existe. La provincia de Buenos Aires está gobernada por delegados del poder presidencial. Eso es un producto de la federalización de 1880, donde Roca, un tucumano, diseña un sistema a los efectos de colocar ahí potenciales opositores o potenciales competidores de su propio riñón a los que esteriliza, porque prácticamente el diseño institucional que se le confirió a la provincia de Buenos Aires determina la inexorabilidad de un mal gobierno o de un gobierno defectuoso. Entonces es muy curioso, porque parece un mecanismo neurótico, ¿no? Los dirigentes creen que al llegar al gobierno de la provincia de Buenos Aires estás a un paso de la casa de gobierno. Es exactamente al revés. La provincia de Buenos Aires es tu sepultura, porque no hay forma de gobernarla bien. Podés gobernarla mejor, podés gobernarla peor. Y eso se prueba en el hecho de que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires y ningún intendente de la provincia de Buenos Aires, ningún intendente puede llegar a la gobernación y ningún gobernador puede llegar a la presidencia. Y no me vengan con el caso de Duhalde, porque Duhalde llega desde el Senado y aparte por haber, no por haber sido gobernador, sino originalmente por haber sido vicepresidente de Menem. Después fue electo en las elecciones del 2001 como senador y en el marco de la crisis del 2001 entró como senador, un gobierno, digamos, parlamentario. Anómalo, digamos, sí. Por eso, entonces, este es el tema, ¿no? La provincia de Buenos Aires, a ver, es una provincia que, fíjate vos el síndrome, ¿no? Aporta el 50% de la producción argentina, aporta el 35% de los fondos coparticipables, pero recibe 22%. Y el poder nacional, ¿verdad?, lo compensa a través de relaciones directas, o con los intendentes o con los movimientos sociales, como funcionaba el viejo sistema. ¿Te das cuenta? Entonces de esa manera se compensa, pero se compensa de una manera informal y de una manera disfuncional. Y esto es un problema que va a haber que resolver de acá a los próximos años, porque si no, este país no tiene solución. Vos sabés que, visto desde la economía, algunos de nosotros decíamos, bueno, en realidad en lugar de ponerle más plata al conurbano, que lo único que va a hacer es atraer más gente, ¿por qué no usamos esa plata para descentralizar, para que los habitantes o los ciudadanos del conurbano vuelvan a sus, muchos de ellos por supuesto, vuelvan a sus provincias de origen? Pero lo que pasa es que cuando vos, es decir, esto en teoría parecería ser muy lindo, pero cuando vos te empezás a profundizar, yo lo decía antes, fuera del aire te lo comentaba, yo siempre tengo la misma figura, ¿no? Yo soy futbolero, entonces cuando yo veo jugar un titular en mi caso de River, muy mal, y no lo reemplazan, lo que yo pienso es lo que debe ser el suplente, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos ves a la gente viviendo en el conurbano bonaerense como vive, y prefiere vivir acá que vivir en su provincia, no sé, en Formosa o en Tucumán o en Chaco, donde vengan, vos decís, lo que debe ser lo que dejó, porque esto seguramente es mejor. Es mejor como vive y es mejor porque está cerca de un trabajo o porque puede rebuscárselas o lo que fuere. Hay forma de descentralizar y decir, bueno, pongo plata, invento, que yo en Formosa, por decir una provincia, o en Chaco o en donde fuere, y genero ahí el polo de atracción para que la gente vuelva. ¿O es una utopía absurda? No, lo que puede hacer el gobierno, lo que pueden hacer los gobiernos es facilitar eso a través de mecanismos institucionales. No hay ninguna decisión política a la vista que se oriente en ese sentido. Ahora, después hay una transición posible, que es el retorno de la gente a otros lugares del interior. Finalmente la consigna mediante la que se construyó la Argentina, Alberdi, es gobernar es poblar. Y acá hay que repoblar la Argentina descomprimiendo, desconcentrando el Gran Buenos Aires, de manera que la gente se traslade a todos estos polos potenciales como la minería, como Vaca Muerta, etcétera. Y eso puede ser efectivamente un mecanismo económico de reequilibrio demográfico. Ahora, la política puede ayudar a tales efectos. Habría que reformular todo el federalismo argentino,
llegar de una buena vez a una ley de coparticipación federal que está pendiente de 1996. La política puede ayudar, entre otras cosas, bueno, haciendo algo con la provincia de Buenos Aires y subdividiéndola en provincias viables, pero eso es un mecanismo de ingeniería política que solamente es el producto de acuerdos y nada de eso hay a la vista. Al contrario, lo que vos ves hoy es un fenómeno curioso y que casi siempre termina mal en la Argentina. Es decir, un gobernador de un signo político y un presidente de otro, ¿no? Eso casi siempre termina o en la intervención o que el Gran Buenos Aires te hace saltar por los aires del país. Ahora, no se puede vivir así. Este es un statu quo perverso, es un statu quo mefistofélico, ¿verdad? Y que tiene que ver con otra cosa que vos decís. El proceso Villa Miseria, se densificó en los años 60. Ahora, las zonas de pobreza más intensa del Gran Buenos Aires y de los conurbanos en general, pero el Gran Buenos Aires es por obvias razones cuantitativas el más importante, parecen campos de refugiados. Ahora, curiosamente, son campos de refugiados donde se vive mucho mejor que en el escenario de guerra, es decir, en sus lugares de origen. Ahora, ¿cómo? A instancias de la economía de subsistencia, a instancias no del progreso, sino de la subsistencia y de las explotaciones concomitantes de esa subsistencia. Ahora, hay gente que está saliendo y eso es lo que genera todos estos fenómenos políticos, pero hay otros que no. Y ahí tenés un sector crucial, clave, que son los jóvenes marginales, los jóvenes que pierden la contención familiar, la contención del Estado en términos de escuela. Y entonces esa gente queda en el aire y son carne de cañón, ¿verdad?, de todas estas organizaciones criminales, ¿no?, cuya consecuencia la vemos a la vista, porque ahí tenés el choque cultural entre el garantismo oficial de la provincia de Buenos Aires y la gente que quiere que entre la gendarmería. Y no es posible coordinar una cosa con la otra, como se hizo en Santa Fe, bueno, porque el señor gobernador entiende que bueno, finalmente los delincuentes son víctimas del sistema y toda esa historia que conocemos muy bien. Entonces ves que es un problema cultural que va bastante más allá de la política y de la economía. Ahora, Jorge, dos cosas ahí, ¿no? Primero, lo mencionaste recién el caso Santa Fe. Da la impresión, otra vez, hablado desde la Valle y Florida, que Rosario está mejor, que hubo cierta presencia policial, gendarme, que mejoraron esta historia. Pero claro, como yo siempre digo, a esta altura de mi vida yo soy solo autorreferencial, cuando vos perseguís a un narcotraficante, no lo convertís en ingeniero electrónico. El tipo se va a otro lado si le va. Hay algo de cierto en que entre comillas, el cierto relativo éxito santafesino, rosarino, agravó la situación en el Gran Buenos Aires, ¿o es un mito? No, mirá, eso habría que probarlo, pero es evidente, porque vos sabés que el tema narco, uno de los tantos fenómenos del narco es el efecto globo. Vos presionás el globo en un lugar, pero te sale en otro. Y evidentemente lo que está pasando en el conurbano podría ser una concomitancia de lo que está pasando en Santa Fe. Más o menos se calcula que en el conurbano hay 200 bandas operativas. Y por supuesto, gente que viene de Rosario tiene experticia, como soldados, como satélites, como avisas, no, porque los avisas son más que nada menores, ¿verdad? Como sicarios, ¿no? Y eso se ve en la calle, hay gente que sabe tirar muy bien, y el problema es que cuando vos tenés un tipo que no actúa drogado, ahora, cuando es un tipo que se droga, y que generalmente es eliminado a veces por la propia banda, hace estragos. Y hay toda una serie de imágenes cotidiana del Gran Buenos Aires que recuerdan el fenómeno Rosario, con lo que no sería nada improbable que el efecto globo esté teniendo lugar. Ahora, ¿cómo lo podés contrarrestar? Bueno, a través de una política de Estado que reedite de alguna manera, por lo menos en las zonas calientes del cordón sudoeste, Moreno, Merlo, qué sé yo, Morón, Loma de Zamora, Florencio Varela, bueno, que reedite ahí, ¿verdad? Cosas que se hicieron con relativo éxito entre el 2015 y el 2019, es decir, instalar efectivos, es decir, un plan de crisis entre efectivos provinciales y nacionales. Digo provinciales porque puede estar en las policías municipales que no sirven de gran cosa. Jorge, cuando citás ese periodo, 2016, sí, digamos, 2019,
está citando justo la excepción, en el sentido de que el presidente y la gobernadora, en este caso de la provincia de Buenos Aires, eran del mismo partido, digamos, coincidían ahí, ¿no? Y ahí hubo un trabajo relativamente efectivo. Sí, relativamente efectivo, sí, sin duda. Todo lo efectivo que es factible, ¿no? Gobernando la provincia de Buenos Aires, o con un gobierno coherente entre la provincia y la nación, que hoy no existe, y que nos remite a situaciones que casi siempre terminaron mal. Simplemente es cuestión de ver lo que pasó en el 2001 para darse cuenta, ¿no? Así que ahí tenemos un problema serio. Pero sí, el tema del narcotráfico... Ahora, también hay que mirar las cosas en términos un poco más... acá el problema del narcotráfico tiene que ver con el lugar de la Argentina en los circuitos internacionales, ¿no? La cocaína se consume mucho en el mundo todavía. Y la cocaína, ¿verdad?, se produce en Perú, Bolivia, Colombia un poco menos, en Sudamérica. Ahora, ¿cuál es su vía más idónea de salida? Bueno, la hidrovía o la Argentina. Ahora, el narcotráfico, para poder efectivizar este circuito y mandar droga a Europa, necesita de plataformas. Y esas plataformas te las ofrecen los que hacen la logística de embarque, te hacen las empresas que blanquean, te hacen los barra bravas que la suben a las embarcaciones, y la hacen los consumidores, porque vos tenés que tener una plataforma, un soporte, un sustento, ¿verdad?, que efectivamente te ofrezca además mano de obra para poder... Y la droga no sale solo por Rosario, sale por el puerto de Buenos Aires y sale por otros puertos costeros. De ahí que sea un problema, bueno, que sea muy plausible de transferirse de un lugar a otro, porque la gente se confunde un poco con Rosario. Rosario fue una consecuencia del Gran Buenos Aires. Ahora, resulta que ahora que se está apretando ese globo, está surgiendo, está... ¿no? Claro, ahora, en esa descripción, poniéndome otra vez la cabeza de economista, tenía algún terapeuta que decía que uno no tiene deformaciones profesionales, sino que elige la profesión en base a sus deformaciones, digamos, ¿no? Y en esa deformación de cabeza decís, bueno, pero si la oferta está tan concentrada, porque vos decís, vienen de Bolivia, vienen del norte y vienen o por agua o por avión o por lo que fuere, ¿no es más fácil controlar la oferta que andar persiguiéndolo? Porque si vos le cortás el chorro ahí arriba, a lo mejor haces más difícil las cosas para abajo. Estoy diciendo una estupidez. No, totalmente. La Argentina tiene fronteras porosas, fronteras totalmente desguarnecidas. Ahora, también es cierto que si vos, una vez que instalás un mercado soporte, el problema es la demanda. Claro. La Argentina está entre los principales consumidores del mundo y eso prácticamente corta toda la pirámide social. Y ahí tenés un problema que determina que sea imposible ganarle la guerra al narcotráfico. Lo que sí tenés que controlarlo. Y a veces eso significa que las fuerzas policiales tengan que tener sectores amigos como para controlar a los otros. Bueno, evidentemente eso es lo que parece que está haciendo Agua. Y eso genera una pulverización capilar de la violencia, que es lo que lo que presenciamos todos los días en los grandes conurbanos en general, pero sobre todo en el Gran Buenos Aires y en su momento también en Rosario, ¿no? Jorge, dos cosas. Mencionaste los talleres clandestinos. Sí. ¿A quiénes abastecen? Abastecen a las grandes ferias informales como la Salada. Las saladas y las saladitas diseminadas en todo el país. Ahora hay una nueva ahí en Avenida General Paz y en el Puente La Noria, que es la Dulce, la Gran Dulce, que también, por supuesto, es todo un gran mercado en negro. Ahora, obviamente, ¿cuál es esto es otra cosa interesante, Quique. ¿Por qué ha sido tan exitoso el fenómeno de la salada? Porque un país que tiene el 50% de pobreza o el 40% de la pobreza, depende de cada coyuntura. Tenés pobres que en su momento fueron trabajadores industriales durante la sustitución de importaciones, que de por sí no era viable y que iba a detonar de alguna manera. Se podía transitar de uno a otro sistema de una manera, por una vía, ¿no? Digamos, civilizada. No anárquica. No anárquica, exactamente. Terminamos en la anarquía. Bueno, ahí está. Ahora, vos tenés una cantidad de pobres enorme y que justamente necesitan ropa y necesitan productos procedentes de esa economía informal. Productos
con marcas, ¿no? y de imitación. Ahora, ¿por qué imitan también? Porque muchas veces las propias empresas formales también tercerizan ahí, ¿verdad? Una parte, un tramo de la confección. Entonces, ahí tenés el problema. Los talleres clandestinos forman parte de otra problemática, la inmigración de los países limítrofes. No, ¿y por qué es tan barato? Primero, no pagan ningún impuesto, no pagan luz, pero además tienen mano de obra esclava, porque ahí vos ves que se instaura en el conurbano bonaerense y en todo el país en general, pero sobre todo en el conurbano bonaerense, cosas desconocidas en la Argentina y contrarias a toda la legislación laboral, como la cama caliente, que es el trabajo esclavo, la vieja mita que nos enseñaban a nosotros en los libros de texto secundario, donde hay gente que está 6 meses encerradas y la sacan a pasear los fines de semana para después trabajar por turno, mitad y turno, durante las 24 horas. Bueno, ese es un problema muy serio. Ahora, ¿quiénes constituyen esa mano de obra? Bolivianos, explotados por otros bolivianos o por peruanos. Eso existe. Ahora, lo curioso es que esa gente, ¿verdad? Bueno, durante la época administrativa de la pobreza, muchos tejedores estaban cubiertos por... Ahora, su horizonte es el ascenso, porque curiosamente, pese a esos rigores que lo conciben como un derecho de piso, cuando salen de la cama caliente, después les va relativamente bien. No, algunos en la ilegalidad y otros en la legalidad, pero en la informalidad. ¿No? Se ve mucho en prácticamente la construcción. La construcción en su inmensa mayoría está a instancias de mano de obra paraguaya. Después, la horticultura, todas las ensaladas que comemos procede de una huerta boliviana. Y el textil, todo lo que tenemos puesto de alguna manera pasó por la mano de un boliviano. Ya sea por haberlo comprado en la salada, ya sea por comprarlo en un shopping, pero que, bueno, también las empresas mojan ahí su pan porque obtienen, ¿verdad?, una reducción de costos explotando una parte. Claro, de la en alguna producción. medida me acordaba del libro de Hernando de Soto sobre la informalidad peruana. Digo que de alguna manera da la impresión de que sería más razonable, voy a decir una barbaridad, pero digo, formalizar, blanquear estos talleres, estas cosas, hacerlo más humanos, por supuesto, que perseguirlos, porque a esta altura esa gente trabaja, tiene un ingreso. Pero ahí bajan los ingresos de los que los explotan. Claro. Y entre los que los explotan está el poder político, porque el poder político tolera eso. ¿Y por qué tolera eso? Porque por ahí recauda. Claro. Y ojo, porque en los talleres clandestinos, en muchos talleres clandestinos, además son cocinas de droga para el mercado interno. ¿Ves cómo todo cierra? Para el mercado interno, es cocaína que no llega depurada a la Argentina, que se cocina acá y que abastece al mercado interno. Y por donde entiendo, además es moneda de pago justamente para ese circuito que exporta, digamos, que paga con droga y ahí viene todo Exactamente. La Argentina, no te olvides que es un gran productor de precursores químicos que ellos no producen, así que es un camino de ida y de vuelta, importación y exportación. Mira vos. Jorge, la otra cosa, bueno, ya lo contestaste porque te iba a preguntar si era mito o realidad este tema de la inmigración, y no es ningún mito, si paraguayo, boliviano, que no es un acto de xenofobia, sino una descripción. Al contrario, necesitamos muchos. Ahora, que estén en la legalidad, ¿no? Claro, ese es el tema. claro. Y la mayor parte está en la legalidad y son trabajadores admirables, mucho más admirables que los nuestros. Pero el tema es que, bueno, también existen mafias. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para sindicar de mafiosos? A los peruanos y los bolivianos, y este es un país mafioso. Y la mafia la tenemos en el poder, o en determinados segmentos del poder que efectúan o que viven de estas explotaciones. La otra pregunta, durante mucho tiempo fueron las iglesias, las confesiones, digamos, que de alguna manera trabajaron en ese área, la Iglesia Católica, los evangelistas, no sé si habrá otra rama. ¿Eso sigue funcionando? Sí. A ver, los únicos armados... A ver, todo el sistema punteril surgido con la democracia cuando se descubre el drama de la pobreza, que era desconocido en la Argentina. Siempre hubo pobres, pero no pobreza. Claro. No pobreza transgeneracional. Eso se empieza a tantear, la política lo empieza a tantear en los 80. Y se consolida en los 90. Y después del 2001 se procedió a la explotación. Es decir, hubo una especie de resignación que incluso tuvo implicancias culturales, ¿no? Por ejemplo, la veneración o la exaltación
de la pobreza como un modelo, como un activo, digamos. como un activo, incluso con sus estilos musicales. Vos ves en el Gran Buenos Aires mucha gente que habla así. Va. Ahora, volviendo al tema, porque si no, como de costumbre, se le va a uno del santo del cielo. Sí, hablando de temas religiosos. Las religiones son, curiosamente, los evangélicos sobre todo, las distintas, no, a ver, son una de los pocos ámbitos de contención de estos jóvenes. Hay de todo, porque tenés mafiosos, también tenés tipos que disfrazados de evangélicos venden drogas y explotan otras actividades, pero también tenés gente muy noble que, bueno, también es cierto que sustituyen una adicción por un encuadramiento a una moral muy estricta, pero que hace muchas de las cosas que el Estado no hace, y que era lo que hacían los viejos punteros que prácticamente han desaparecido. Los viejos referentes. El término puntero es un término que le ponemos nosotros. Ahora, ¿quién es un puntero? ¿Quiénes eran los punteros? El presidente de un club, el presidente de una sociedad de fomento, de un centro cultural, etcétera. Bueno, esa gente era intermediaria entre grupos vecinales, familias extensas, barra bravas, de todo, hasta organizaciones delictivas, y las intendencias para obtener recursos de manera de sobrevivir. Todo eso salta a partir del kirchnerismo. ¿Y qué quedan? Las religiones. Ahora, justamente, ¿qué es lo que procuran a cambio, por supuesto, del diezmo en el caso de los evangelios? ¿No? Bueno, hay otras, porque están las umbandas también, pero es otra historia. Bueno, bolsa de trabajo y aparte una moral que impulsa este emprendedorismo con el que empezamos la charla, ¿no? El famoso pare de sufrir, no se queje, póngase a trabajar y si quiere una ayuda yo se la voy a dar. Usted como contrapartida me da el diezmo, pero yo lo ayudo. Y a su vez le doy a sus jóvenes una cobertura de manera de aislarlo de las tentaciones de la mala vida. Es una tarea formidable que hace esa gente, ¿no? Y que a su vez tiene una gran responsabilidad sobre sus espaldas, porque saben que la alternativa son los narcos. Claro. Ahí vos tenés evangélicos y narcos. Y por supuesto a veces hay armonía, pero a veces hay tensión, porque los narcos le disputan el mercado. Casi siempre hay coexistencia. Ahora fíjate vos, ¿no? Un poco el cuadro de situación, donde todas las estructuras de contención, viejas, escuelas, justicia, etcétera, más las nuevas, referentes, punteros, han sido sustituidas por las iglesias y por los narcos. Bueno, lo mencionaste recién, era otra de las preguntas que tenía, que tiene que ver con la escuela, porque en el fondo si el capital humano no mejora, esta gente está condenada, sea a trabajar para un narco, sea para trabajar, no sé, donde fuere. Digamos, desapareció la escuela argentina en la provincia. No desapareció, pero el nivel... Digamos, la escuela como... Sí, me imagino que el edificio debe estar, pero digo, se desapareció como elemento transformador, digamos. Sí, ¿no? Claro, sí, porque la educación primaria, que fue ejemplo del mundo, la Argentina, se vino abajo. Y desgraciadamente, no, ahí tenés un sector clave, porque tenés que bajar las nuevas tecnologías de manera y trazar. ¿Ves? Ahí hay cosas que los estados pueden hacer. Trazar, programas que supervisen, por ejemplo, desde la etapa prenatal, desde el embarazo de la madre hasta los primeros años del chico, en términos nutricionales, afectivos, de contención, como para que hagan un preescolar y eso, curiosamente, ¿no? Y eso los dispare hacia una buena enseñanza primaria. Ahora, fíjate vos que tenemos en la Argentina una escuela primaria de la que salen chicos que yo recibo incluso a veces en la facultad, que no saben comprender un texto. Eso es un desastre. Ahora, también es cierto porque las escuelas están desbordadas y operan más. Y además no ha habido cambio tecnológico, ¿no es cierto? Porque yo, otra vez, el mismo ejemplo, ¿no? Nosotros acá estamos en un estudio de radio y televisión, etcétera. Cuando vos entrabas a un estudio de radio o de televisión hace 20 años, 30 años, no era esto. Era otra cosa, había unos aparatos enormes, de tipos atrás. No consta aquí te consta, ¿no es cierto? Ahora, vos entras hoy en una escuela y yo creo que es el mismo paisaje que tenía yo cuando era chico. Sí, bastante más deteriorado. Por eso, pero digo, los pupitres, el pizarrón, algunas tizas, más deteriorado seguramente. O sea, ahí no ha habido nada para cambiarlo. Es decir, y eso ha sido desidia, ha sido a propósito, entre comillas, desde el punto de vista de la política, esto que vos mencionabas.
¿Cómo lo explicás? Mira, hay inercia burocrática, ¿no? Siempre la burocracia va más lenta que la economía. Ahora, también hay ideología. Hay que ver que las escuelas fueron, y ahí vamos a otro tema, pero las escuelas fueron tal vez el campo de extensión de una determinada ideología que se instauró a mediados de los 2000 y que sigue vigente en la provincia de Buenos Aires hasta hoy, que se asimila a la figura, no vamos a dar nombre a la figura de un sindicalista que solamente con verlo no es precisamente el modelo del maestro normal de Sarmiento, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenés un problema muy serio, porque si vos sustituís el saber por la ideología, ¿no? Estás ante un problema. Y ahí tenés una cuestión cultural, porque el modelo que se le ofrece a ese chico en la escuela es un modelo que poco tiene que ver con la idea de progreso, tiene que ver en todo caso con la militancia o con toda una serie de cosas. Ahora, durante los 2 o 3 años de la cuarentena las escuelas estuvieron cerradas. Fíjate vos lo que ocurre cuando se reabren. Vienen los viejos profesores con el viejo discurso y los pibes que estuvieron fuera de la escuela se les empiezan a morir de risa. ¿Por qué? Porque ellos fueron las principales víctimas al estar encerrados, al no tener otra contención que el teléfono celular, de ahí su aprendizaje en las redes sociales. Ahora, cuando te venían con ese discurso, hicieron papelones. Y ahí tenés una de las razones por la que el fenómeno Milei es tan fuerte y tan profundo en los jóvenes, y en los jóvenes escolarizados. ¿Te das cuenta de dónde surgen todos estos emprendedores? Que es este nuevo fenómeno que todavía no está del todo estudiado, pero que es gente que no aprende sus saberes en la escuela, los aprende en otro lado, los aprende en el celular, los aprende por ensayo y error o por sociabilidad primaria. Ahora, ahí hay que justamente hay que modernizar, ahí hay que instalar la nueva tecnología. Profesores que le dicen no apagar el celular, digamos. Pero claro, bueno, está bien, en el aula hay que apagar el celular, pero el celular también hay que utilizarlo como instrumento, claro, fundamentalmente. Y entonces ahí podés empezar a pensar, ¿verdad?, en una batalla cultural donde, ¿verdad?, la idea de progreso, la idea del mérito, la idea del esfuerzo, del estudio, a través de un horizonte preciso, que hay mucha gente que le va muy bien. Ahora, para que le vaya mejor hay que calificarla y después tenés que hacer toda una modernización de la escuela secundaria y también de la universidad, instancias de carreras cortas. Una cosita, en la Argentina hay una cosa que yo insisto: la Argentina puede ser una potencia de la industria sin chimeneas, el turismo, tenemos de todo. Ahora, para producir un chico, es decir, para capacitar un chico de manera de inscribirse en los distintos nichos que hoy ofrece la industria turística, necesitas una formación en la escuela secundaria y después una carrera corta de 2 años, que es mucho menos exigente que un ingeniero, que un médico, y que le va mucho mejor que un médico, un ingeniero, como lo hemos visto. Entonces, ahí tenés que enfatizar, porque vos podés sacar, qué sé yo, 1 millón de chicos de la pobreza, formalizarlos y eso después invertir en el círculo vicioso de la transmisión transgeneracional de la pobreza, donde el padre no tiene trabajo informal, el abuelo no tiene, el padre no tiene, él no lo conoce, y de ahí la tentación, sobre todo en familias desfondadas, ¿no?, por la mala vida. Ahí podés invertir las cosas e incluso podés contener a los chicos desafiliados a través de una acción incisiva, y no solo de la burocracia pública, de la burocracia con las iglesias, con organizaciones no gubernamentales y con empresas. O sea, la necesidad de coordinar un Estado que exista como Estado, sí, con todos estos sectores, porque claro, en el fondo la idea de que anárquica, de que el Estado tiene que desaparecer, en este caso es muy grave, digamos, ¿no? No, por supuesto. Lo que pasa es que el Estado solo no puede. El Estado es una entelequia. Sí, además, sí, por supuesto. Son funcionarios. Sí, ahora, necesitamos generar funcionarios virtuosos. Sí, el Estado no tiene que ser debido o pero vudú, claro, tiene que ser otra gente, claro. digamos. Y no puede solo, porque, a ver, el modelo sarmientino, por ahí, era todo Estado. Bueno, eso en este mundo no corre. Ahora, tenés que conjugar el Estado con las iglesias que conocen las necesidades de la gente, las organizaciones no gubernamentales que pueden contribuir, las empresas que pueden encontrar ahí mano de obra para calificar,
La tarea que hace, por ejemplo, Paolo Roca en Techín es formidable. Ahora, imagínate eso. Para eso necesitas decisión política. Y es posible hacerlo. Y la Argentina está en óptimas condiciones de hacerlo. Ahora, es cuestión de que, bueno, se termine con este statu quo. Jorge, ha sido un gusto, tengo un montón de cosas para seguir charlando con vos, pero me están apurando. Aparece Gerardo y dice, redondea de una vez que ya hay que irse. Gracias a ustedes del otro lado, nos encontramos en una semana. Acompañaron a Enrique Sebach en un Zoom sobre la economía, Mercado Argentino de Valores, financiamiento para pymes y economía real del país. Sofingen, financiando la economía real. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.